dejar esta costumbre, nuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque enseña los antepasados, los abuelitos. Los abuelitos empezó a buscar esta fundación, buscar nuestra tradición. No lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque el santo patrón, Señor Santiago, es nuestra festividad. Adornar nuestras flores, ofrecemos cera, ofrecemos alabanza, ofrecemos Santo Rosario, ofrecemos nuestras tradiciones, no vamos a perder como indígenas. Y aquí este pueblo, Santiago Mixtitlán. Cuando el sol se encuentra en el cenit, el 25 de julio, se celebra en Santiago Mixtitlán la fiesta en honor de su patrono, el Santo Señor de la Conquista y de la Piedad, Santiago Apóstol. Pero para la comunidad, el ritual popular comienza 8 días antes. El 17 de julio llega la procesión al templo. La encabezan los mayordomos salientes y los mayordomos entrantes, acompañados de los músicos, los cargueros y las danzas. Todos los encargados llevan ofrendas de flores y ceras para recoger las imágenes, 2 del Señor Santiago, una por cada mayordomo principal y otra de la Virgen de Santa Ana para llevarlas a las capillas. Los guardianes, conocidos como la danza de moros, escoltan la procesión. Ahí están las pastoras con sus atuendos tradicionales, faldas de manta blanca y blusas de vistosos colores envueltas con rebozos. Cada una trae su bastón adornado con cascabeles para marcar los ritmos de la danza. Es que más antes había muchas danzas, pero ahora en la actualidad ya se perdieron las danzas de los arcos, ¿verdad? Sí, ya se perdió eso. Y danzas de mujeres, había de esas que le decían las pastoras con su bastón, ¿no? Sí. Ya casi ya no hay eso. Hay un grupo nada más, porque había 2, sí, y dos de sonajas, ¿no? Aunque toda la gente entra al templo, solamente los hombres suben al altar, mientras algunas de las mujeres, desde el barandal, les pasan ceras y flores para que ellos hagan los arreglos. Otros grupos de mujeres rezan y hacen alabanza. Cada mayordomo y sus cargueros preparan las andas para llevarse los santos a sus capillas, donde los van a velar durante 7 días. La velación no es solamente una actividad nocturna. Aquí el costumbre es acompañarlos día y noche con música, rezos y alabanzas. En la 7ª noche de velación, acompañados de los músicos y las danzas, se preparan los arreglos para el templo y se adornan las ceras que van a ofrecer al día siguiente cuando las imágenes regresen a sus altares. Todas estas son obligaciones solamente de los mayordomos, los cargueros y sus familias. Las 2 imágenes del Santo Señor Santiago y la de la Virgen de Santa Ana salen del templo en una sola procesión que se separa en 3 grupos en el camino hacia las capillas. La familia y los ayudantes del mayordomo tejen un arco de flores que se pone a la entrada de su casa para recibir a la procesión que acompaña a Santiago hasta el altar que han preparado para su visita. En casos como este, en que no se cuenta con capilla familiar, que es donde se acostumbra llevarlo. Luego, en el patio de la casa del mayordomo, se reparte atole a los músicos y a los acompañantes. Con esta ceremonia se cierra la primera parte de los rituales de la fiesta mayor. Durante la semana siguiente, el trabajo de la familia y ayudantes es intenso. Se preparan los panes y la comida que se entregarán a los mayordomos entrantes. También en estos días se aseguran de contar con cohetes, ceras, flores, pollos y el castillo para la entrega del cargo. Pero
sí es uno de los pueblos más antiguos del municipio. Y según la historia, así tradición, ¿no? No se llamaba Santiago, Mezquititlán. Nada más Mezquititlán. Esa palabra le pusieron los aztecas porque cuando pasaba aquí los soldados aztecas a guerrear con los tabascos, le pusieron nombre a Mezquititlán, San Miguel Tlaxcaltepec. Pero Mezquitlán no he investigado qué significa, no he podido dar con él. Según unos dicen que quiere decir con X, no con Z. Ajá. Según dicen unos me dicen que quiere decir bajo la sombra de las nubes y otros no. Y otros dicen que cuando pasaban aquí los soldados aztecas y le pedían tributo, entonces le daban puro querite, había mucho querite, así. Pero así es el ser, no se sabe el significado. Santiago Mezquititlán es una comunidad ubicada en la zona sur del municipio de Amealco, conocido como el granero del estado de Querétaro. Aquí se encuentra la mayor concentración de población indígena del estado, perteneciente al grupo étnico ñañú, conocida por los de fuera como otomí. La comunidad de Santiago Mezquititlán se encuentra distribuida en 6 barrios que abarcan cerca de 3,000 hectáreas y cuenta con una población de alrededor de 9,000 habitantes. Los pobladores de este lugar han conservado un asentamiento de tipo semidisperso, que hace difícil reconocer este territorio como un solo poblado si no se conoce. Pero para la gente de Santiago, esta es una sola comunidad, un todo integrado en cultura, territorio y formas de organización. Ya a mediados del siglo XVI, hay documentos que muestran la existencia de la comunidad de Santiago Mezquititlán. Don Eusebio Ramírez, quien estudió para maestro en el internado de Roque, Guanajuato, profesión que ejerció durante 40 años, dice: de Santiago tenía mucho terreno, llegaba su lindero hasta el pie del cerro de allá, ese de Iztapa, llegaba hasta Solís, hasta Cerritos, hasta Gostadero. Estábamos con los de San Pedro, San Miguel, San Ildefonso. Hasta ahí llegaba, según el título que existe. Hasta ahí llegaba Santiago. Sí, su terreno de Santiago. Era el único pueblo que tenía un título de propiedad. Ningún otro pueblo tenía ese título. Y ese lo expidió el primer virrey, don Antonio de Mendoza. Con el tiempo, este territorio se redujo por la expansión de grupos criollos y el establecimiento de haciendas en la etapa de Porfirio Díaz. Por medio de la dotación ejidal, la comunidad recuperó una parte de su territorio. Sin embargo, para algunos integrantes del grupo ñañú, la recuperación de las tierras del grupo otomí sigue siendo una meta. Dice don Eusebio: Yo creo que nos iban a reponer todo ese terreno. Ya sabía yo leer y todo cuando el primer comisariado que hubo llegó como a las 11 de la noche, se bajaba a la estación de Solís y venía andando. Llegó a las 11 de la noche aquí y se hizo la junta aquí atrás de la iglesia. Tocaron las campanas, se juntó toda la gente, las riberas. Y dijo: muchachos, dice, ya está el asunto ganado. ¿Qué cosa quieren? ¿Quieren ejido o quieren restitución? Pero yo oí bien, pero yo no sabía qué cosa significaba restitución. Restitución es de dar lo que era lo del pueblo. Dice: la restitución va a tardar, dice, el ejido rápido. Dijeron la gente: pues el ejido. Pero es el ejido más grande de todo el municipio de Santiago. Le dieron mucha tierra, pero
una parte del Estado de México, todo lo de Santa Rosa, San José, hasta ahí llegaban. Las familias de Santiago Mexquititlán tienen como actividad fundamental la agricultura, tanto de temporal como de riego. Casi toda la gente siembra maíz, frijol, chícharo y haba, pero los del barrio Sexto o de San Felipe, como quedan cerca del río Lerma y aparte tienen riego, siembran ajo, cebolla, col y últimamente cempasúchil, que es el cultivo más comercial. Este año, el maíz se pagó a 80 o 90 centavos el kilo y el cempasúchil a 7 pesos con 50 centavos. La economía familiar se complementa con la crianza de ganado menor, principalmente ovejas y aves de corral, sobresaliendo los guajolotes utilizados para las comidas rituales. Otra actividad realizada principalmente por las mujeres es la producción de artesanías, como muñecas de tela y artículos bordados. El crecimiento poblacional natural de la comunidad, aunado a las transformaciones del Estado y la nación, se reflejan en sus estrategias de sobrevivencia. Los recursos con que cuentan se han vuelto insuficientes para la manutención de todos sus integrantes, por lo que desde hace varias décadas, algunos habitantes y en ocasiones familias enteras han optado por la emigración tanto temporal como permanente. Sí, pues el abuelito es siempre nos llegaba y nos contaba ya cuento ya cuaya, cuento ya donzu, ya mindo, mi tono, mi mono, aguir magantay, garpón que yo se game guawi, la shanganí, la dostani, así, mi moncado, yo que ya chico y se va, zengua que va carnini, y es. Entre los otomíes de Santiago se encuentran rasgos culturales que muestran su propia concepción del universo y los hermanan o diferencian de otros grupos étnicos y se pueden apreciar en sus actividades cotidianas y festivas. Los rasgos culturales más evidentes son quizá el lenguaje y el vestido, pero el costumbre se expresa en todos sus espacios, en el tipo de asentamientos, en la vivienda, en la organización social y sobre todo en los rituales y cultos. El poblado disperso, las viviendas junto a la parcela y en las más tradicionales vemos la capilla familiar como eje dominante del parentesco, además de un sistema de cargos y jerarquías que responde a valores compartidos. La influencia de la sociedad mayor ha ocasionado adaptaciones y, en algunos casos, el debilitamiento de sus tradiciones. El lenguaje, por ejemplo. Entre los jóvenes inmigrantes es común el uso del español. También se encuentran frecuentemente combinados español y otomí. Sin embargo, hasta ahora, el otomí sigue dominando los ámbitos doméstico y comunitario. Los nombres también han cambiado. Según la tradición, los hijos toman como apellido el nombre del padre. Así encontramos a don Martín Marcelino, don Agustín Ricardo o don Eusebio Bonifacio. Pero la influencia de las escuelas, el registro de lectores y los programas de registro civil, entre otras instituciones externas, han hecho que la gente adopte además apellidos mestizos, como Domínguez, Martínez, Ramírez o el que más les guste. Yo cuando me fui el internado tuve que adoptar un apellido para que me aceptaran, porque como un puro nombre, aquí de dato, Martín, entonces me adopté Ramírez. Pero el otro nombre es García, mi mamá sí se apellidaba García. Pero mi papá no, era Bonifacio Alejandro. Bonifacio Alejandro es el apellido. El apellido. Es el apellido. Entonces, ¿usted cómo se llama? Entonces, yo me llamaría Eusebio Bonifacio. Eusebio Bonifacio García. Sí. ¿Verdad? Pero como fui a arreglar el registro civil, ya estoy registrado como Ramírez.
Hay gente que se muestra preocupada por la pérdida del costumbre. Dicen que poco a poco han visto desaparecer danzas, músicas, vestidos y tradiciones, que les da tristeza ver capillas abandonadas por los dueños, como si dejaran solitas a sus ánimas, que ya no hay gente que se ofrezca tan fácilmente para las santas obligaciones y que hasta los rezos en otomí se fueron con el difunto Marcelo. Vai gato ya carguero he. Par hora vega gada cargo he. Por parte nar cita chago. Ya baje. Mande mangendega ma con aster chidene. Que es un arcicera donde na visita adir shanti gato he. Y va presente para ya cargo bueno va nar Santiago del par hora de bangri niri retrato he desde el par hora de ñaga también va sal da bang anadi mangane entregue ñene ni ñagne para bang ñagne. En Santiago Mezquititlán, la religión católica ha sido parte fundamental de su vida y organización social, como se expresa en las festividades comunales. Existe una jerarquización que permite distribuir derechos y obligaciones en varias personas. Un cargo religioso es un honor que les permite demostrar su devoción y los envuelve de prestigio. Las fiestas más importantes son las de San Isidro Labrador el 15 de mayo, la del Señor Santiago el 25 de julio, que es la más importante, y la de la Virgen María el 8 de septiembre. En todas ellas mantienen una dinámica parecida. Se desarrollan a lo largo de 9 días. Los rituales comienzan 8 días antes de la fiesta y terminan un día después. Estas fiestas son costeadas por los cargueros, pero también significan ingresos para algunas familias de la comunidad por la realización de trabajos como el bordado de manteles o la venta de pollos para las comidas de cambios de cargueros. El cambio de cargueros o mayordomos es uno de los eventos más importantes en estas celebraciones. En el sistema de cargos de Santiago Mezquititlán, la autoridad mayor, reconocida por toda la comunidad, recae en 2 personas, el fiscal primero y el fiscal segundo. Ellos son los encargados del templo y de todas las actividades religiosas de la comunidad. El cargo de fiscales tiene una duración de 3 años, condicionada por su forma de actuar. Es decir, si muestran voluntad en todo lo que les toca, la comunidad permite que permanezcan en el cargo. Pero si la gente no ve que le echen ganas, les quitan el cargo antes de finalizar el periodo convenido. Para cada fiesta existen los cargueros y mayordomos. Hay mayordomos en la fiesta de Santiago y cargueros para las fiestas de San Isidro y la Virgen María. Para cada ocasión se nombran 8 cargueros o mayordomos, sobresaliendo el carguero primero y segundo. Como todas las actividades en la comunidad, los cargos religiosos también se integran a la organización familiar. La responsabilidad se comparte, ante todo, con la esposa, a la que también se le da el título de carguera o mayordoma, y luego con la familia cercana, quienes por lo regular se ofrecen como ayudantes para las fiestas. El tener un cargo obliga al elegido a disponer de mucho tiempo durante todo el año para las actividades religiosas. Es por eso que los que solicitan cargos suelen haberse preparado, ahorrando durante un tiempo para poder enfrentar las obligaciones que esto implica. Pedir y obtener cargos es una decisión familiar y grupal, una responsabilidad compartida, mas consideran que el esfuerzo económico y físico será recompensado con bienestar y prestigio para los participantes. La elección de los cargueros principales se hace en una asamblea donde se reúnen las autoridades religiosas y algunas personas interesadas de la comunidad. Se proponen a los candidatos y el que tenga mayoría se queda con el compromiso. Si lo eligen, tiene que cumplir.
Los otros cargueros casi siempre son voluntarios, que van con el carguero mayor y se ofrecen. La duración de los cargos es de 1 año. El cargo de mayordomo es obligatorio. La rotación en este caso se da siguiendo un listado. Esta lista contiene los nombres de los jefes de familia de la comunidad que dejaron los antepasados y que, según la tradición, debe estar resguardada por los fiscales. Cuando a un jefe de familia le toca ser mayordomo, los fiscales son los que le avisan. En caso de haber muerto el jefe de la familia, su lugar es ocupado por el hijo mayor. Entre las obligaciones de cargueros y mayordomos se encuentran las de preparar y comprar las ofrendas rituales de ceras, flores y alimentos. Entre todos preparan panes, atole y el mole para las fiestas. También arreglan los altares y organizan y presiden los rosarios todos los lunes, jueves, sábados y domingos durante 1 año. Tanto los cargueros como los mayordomos tienen ayudantes que, por lo regular, son personas que ofrecen su apoyo. Pueden ser familiares o vecinos. Hay una cadena de reciprocidad. Si los cargueros actuales ayudaron a otros en otra fiesta, los otros ahora serán los ayudantes. La participación de los ayudantes es fundamental en las fiestas, principalmente para la elaboración de panes y comida. La comida y el pan se empiezan a hacer durante los días en que las imágenes de los santos están de visita en los altares familiares. Por ejemplo, hoy sale el santo, mañana vamos a comprar cera, pasado mañana empezaremos a hacer el pan. Con toda la familia todos hacen el pan. Los panes grandes los hacen los hombres, los chiquitos las señoras. Los ayudantes son los que acarrean el pan, el atole, el mole, porque nosotros como cargueros no tenemos tiempo. En la mañana estamos rezando, al mediodía rezamos, no tenemos tiempo. El 24 de julio, la víspera del gran día, se realiza con la mayor solemnidad el cambio de cargueros en el templo. En la casa del mayordomo, las actividades han comenzado desde la madrugada para tener todo listo cuando lleguen los nuevos cargueros. Por la mañana, los 8 nuevos mayordomos van a la capilla de los 8 que salen para llevar flores al santo y acompañarlo en su regreso al templo. Los ayudantes se esfuerzan para tener a tiempo toda la comida. Los nuevos mayordomos llegan en procesión hasta la casa del mayordomo saliente. Traen ofrendas de flores, música y cantos. Entran poco a poco a la capilla para saludar al Señor Santiago. Ante el altar, con rezos y alabanzas, preparan la salida de la imagen, mientras el olor de incienso, flores y copal inunda el ambiente. Toda la gente reunida espera pacientemente a que la imagen salga del interior de la capilla con los mayordomos y cargueros al frente. Juntos, con gran respeto y devoción, preparan al Señor Santiago que, cubierto de panes y flores, regresa a casa. Música, danzas, alabanzas e incienso lo acompañan todo el camino. Las 3 imágenes, después de 7 días, se reencuentran en los cruces del camino para llegar en una sola procesión al templo. Ha pasado 1 año. Es hora de que los mayordomos entreguen el cargo a los nuevos. El cambio se realiza mediante la entrega de panes, símbolo de vida y prosperidad. Las imágenes se colocan en sus urnas y se arreglan los altares con flores y ceras. Los mayordomos que salen colocan el pan en el altar mayor para bendecirlo y después los ofrecen a los mayordomos entrantes. Todos los mayordomos se hincan en 2 hileras, uno frente a otro para el ritual. Al entregar los panes, los nuevos mayordomos hacen un ofrecimiento a los 4 puntos cardinales, los 4 extremos de la cruz cristiana. Cuando termina el ritual,
Cada mayordomo guarda su pan en costales. Más tarde, todos regresan a la casa del mayordomo mayor, donde se han colocado los asientos para los músicos y mayordomos entrantes. Primero llegan los músicos. Cada mayordomo les saluda y les da el pan, el mole y el atole que han sido preparados durante los 3 días anteriores. Los cargueros y grupos de ayudantes se colocan en las 4 esquinas del patio de la casa y uno a uno ofrecen sus alimentos. Antes de atender a los mayordomos, los que entregan el cargo agradecen a los músicos su presencia y les sirven mole y tortillas. Pues yo por mi parte, de gracias, mucho no yo me conviene una palabra lo que nada chicar, lo que nada chacubarño. Cuando ahora ni yo que altar mayor, pero ahora sí viene copia que ya dado que viene, ahora es el último, no viar paña, dado que viene al cargo, lo que todo nada toca que un año da sirve que para eso. Ancaya, diga un año, Ancaya. Ancaya da sirve que da yo que pero a ver. Carcita Chago. Carcita señor Chago. Santiago. No, Chago. Chago. Cuando dice Santiago es Chago. A ver, termine, doña Agustina. ¿Va a terminar, doña Agustina? Yo creo que ya cabin pues lo que no digo que cuando gato chico un paque hondi yo que hondi siempre que al jueves al sábado al noche al domingo da yo que pero ahora no viajo como ya gado que viajo pues ya no viajo pues viajo tin gato compañero que di bajo din gato no viajo pide di harpumte la perrosa di harpumte carñona carñona cita Chago diga cita Chago. Al llegar los mayordomos entrantes con sus esposas y ayudantes, se les pide que se sienten en el lugar preparado especialmente. Ahí recibirán de los mayordomos salientes el pan, 6 piezas grandes para cada uno, cubetas de atole, mole y tortillas. Al recibir cada alimento, se hace la persignación. Todo se comparte con la familia y ayudantes de los mayordomos entrantes. Cuando termina la entrega de cargos, todos regresan a sus casas. Hay un momento de descanso para esperar la velación por la noche. Alrededor del templo la fiesta profana se ha iniciado. Se instalan puestos de diversos artículos. Hay feria, juegos mecánicos y bebida. Todos los mayordomos, ayudantes, danzas, músicos y cantores se reúnen hacia las 9 de la noche nuevamente para la alabanza mayor. El cantor mayor dirige la alabanza por alrededor de 3 horas. El templo se ilumina con las tenues flamas de las ceras y otra vez el intenso olor a incienso y copal domina el ambiente. La música hipnótica de la banda y voces masculinas dirigen el canto mientras que agudas voces femeninas lo acompañan con el mismo ritmo, con la misma cadencia. Son las 12 de la noche. Como fondo, la música del baile. El festejo comienza. A un lado del templo se coloca el castillo y se preparan los 6 toritos de fuego. Las familias se concentran alrededor.